Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar pues dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este día. En este momento vamos a seguir repasando con los temas de los números decimales. Ya hemos visto anteriormente sumas, restas, multiplicaciones de números decimales. Y ahora vamos a ver la división de números decimales y varias situaciones en las cuales se resuelve de distinta manera las divisiones de números decimales. Para dividir números decimales es posible encontrar 4 situaciones distintas respecto de la división con números decimales. Y ahí es donde encontramos que el dividendo corresponde a un número natural y el divisor a un número decimal. El dividendo también corresponde a un número decimal y al divisor a un número natural. Cuando el dividendo y el divisor corresponden a decimales con igual cantidad de cifras, y también cuando el dividendo y el divisor contienen distintas cantidades de cifras decimales. Vamos a ver estos ejemplos. Dividiendo un número natural y el divisor un número decimal. Entonces aquí yo tengo 126 dividido para 0,3. Estoy dividiendo un número entero para un número decimal. El primer procedimiento de este caso sería primero suprimir la coma del divisor, la que se encuentra aquí, lo que implicaría agregar al dividendo tantos ceros como lugares haya que recorrer la coma para suprimirlo. En español, chicos, tengo un número que me está dando un número de decimal, entonces yo voy a correr la coma, un espacio, y ese espacio lo voy a acomodar colocando un cero en el divisor. En este caso, para suprimir la coma debemos avanzar un lugar hacia la derecha, por lo que el dividendo tendremos que agregar un cero y va a quedar de la siguiente forma. Nosotros podemos aquí ver que recorrimos la coma hacia la izquierda, quedándonos solo 3, y ese espacio que recorrimos, como fue un solo espacio, entonces yo voy a aumentar un cero. Muy bien. Nos dice que vamos a dividir 126 dividido para 0,3. Cuando dividimos un número entero por un número decimal, vamos a suprimir la coma haciendo que ésta corra a la derecha, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar o hacer de cuenta que mi coma corrió un espacio. Y ese mismo espacio que yo estoy colocando de parte decimal es el cero que voy a colocar en mi dividendo. Si yo tuviera aquí 0,03 y retrocedería 2 comas, entonces yo tendría que aumentar otro 0. Es entonces que mi división se convierte en una división de números enteros y procedo a dividir normalmente. Porque una vez que desaparece la coma, ya el 0,3 queda como un número entero, queda en 3. Entonces en la tabla del 3 voy a buscar un número que me dé 1. Como no me alcanza, cojo la siguiente cifra y digo en la tabla del 3 un número que me dé 12 o cerca de 12. Entonces voy a decir 3 por 4. 3 por 4 es 12, para llegar a 12, 0, o 12 menos 12, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 6. Digo en la tabla del 3 un número que me dé 6 o cerca de 6. Y yo digo 2 por 3. Y 2 por 3 es 6. 6 menos 6 por 6 para llegar a 6, 0. Bajo la siguiente cifra que es el 0. Como no me alcanza y el 0 es menor que el 3, coloco el 0 al cociente y mi división queda allí. Entonces la respuesta es 420. Muy bien, ahora vemos el dividendo un número decimal y el divisor un número natural. Vemos la división y dice 432,7 dividido para 8. En este caso también vamos a suprimir la coma y también la vamos a desplazar hacia la derecha tantos lugares como cifras decimales tenga el número decimal. Bien, entonces nosotros vamos a retroceder
hacia la derecha la coma para convertir este número en un número natural y suprimir la coma. Si yo voy a suprimir un decimal, aumento un 0 en el divisor. Si yo voy a suprimir 2 decimales, aumento 2 ceros en el divisor. El divisor, por su parte, van a agregarles tantos ceros como lugares se haya desplazado de la coma. Entonces, aquí, nuestra división quedaría de la siguiente manera. 4.327 dividido por 80. Vamos en este momento a observar cómo logramos esa cantidad. Tengo 432,7 dividido por 8. También voy a suprimir la coma, como lo hice en el caso anterior. Para suprimir la coma, yo la voy a hacer correr tantos lugares como sean necesarios a la derecha para hacer que se convierta en un número natural. Entonces aquí yo voy a retroceder, ¿cuántos espacios decimales? 1. Como voy a retroceder un solo espacio decimal, yo voy a colocarle un 0 a este 8. Entonces mi división me va a quedar de esta manera. 4.327, porque ya desaparecí la coma, dividido para 80. Coloco dos cifras en el divisor, dos cifras en el dividendo, comparo. 43 es mayor o menor que 80, es menor. Entonces, como es un número menor, voy a pedirle prestado al de al lado. Y en este momento yo voy a decir 43 dividido para 8. O en el 8, en la tabla del 8, un número que me dé 43. Muy bien, entonces en la tabla del 8, un número que esté cerca o que me dé 43, y yo digo 5 por 8, que es 40. Entonces nos acordamos de la división de dos cifras y multiplico primero por la segunda cifra. 5 por 0, 0. Para llegar a 2, yo tengo 2. Y 5 por 8, 40. Para llegar a 43, 3. Muy bien. Bajo la siguiente cifra, que es el 7. Y ahora yo digo, en la tabla del 8, un número que me dé 32 o cerca de 32. Entonces aquí yo busco un número en la tabla del 8 que me dé 32 o cerca de 32. Y tengo 4. 8 por 4 es 32. Vamos a ver si podemos dividir para 4. Decimos 4 por 0, 0. Para llegar a 7, 7. Y 4 por 8, 32. 32 para llegar a 32, 0. O 32 menos 32. Y me da 7. Entonces aquí yo ya resolví mi división y esta me da como resultado 54. Vamos a ver el siguiente caso. Dividendo y divisor números decimales con igual cantidad de cifras decimales. Con este caso, la cantidad de cifras decimales en ambos números es la misma. Solo se suprime la coma presentándolo como números naturales. Entonces aquí yo tengo 124,2 dividido para 2,1. Y lo que yo hago es suprimir las comas y hacer la división normalmente como que dividiera números naturales. En la siguiente tengo dividendo y divisor números decimales con distintas cantidades de cifras decimales. Entonces yo aquí tengo 20,3 dividido para 8,08. En este caso, para suprimir la coma debemos desplazarlo hacia la derecha tantos lugares como cifras decimales tenga el otro número. Sin embargo, al número decimal con menor cantidad de cifras decimales se agregarán tantos ceros como diferencia de cifras decimales haya entre ambos. Bueno, vamos a explicar cómo quedaría. Tenemos allí 20,03 y 0,08. Quiere decir que para yo completar las cifras decimales, que en este caso tengo 2, y en la primera o en el dividendo tengo solo una, voy a completar con 0. Una vez que yo completo con 0, voy a suprimir las comas. Y como los números
0 antes del 8 no tienen valor, me quedaría mi cantidad 2030 dividido para 8. Entonces tenemos allí, completamos los espacios según los decimales que queden iguales en el dividendo y en el divisor y eliminamos las comas y luego dividimos normalmente. Bien chicos, entonces en conclusión, para resolver divisiones entre números decimales, debemos suprimir la coma en aquellos números que son decimales, agregando los ceros cada vez que correspondan y de acuerdo a las cifras decimales. Una vez efectuado ese procedimiento y eliminando las comas, tú resuelves la división como si estuvieras dividiendo números naturales. Recuerda el procedimiento que vimos. Eliminas las comas, completas con números decimales, completas con 0, las transformas en números naturales y divides normalmente. Bien chicos, espero que la clase haya quedado claro. En la próxima clase vamos a practicar un poquito más sobre este tema. Así que chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.